Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros un gran amigo, un gran analista político. Me refiero al doctor Rosendo Fraga. Rosendo, tenemos un día de movilización, de paros, de no paros, etcétera. Año electoral. ¿Cómo estás viendo la cuestión? Yo te diría lo siguiente. Dejo a tu criterio. No, te voy a decir algo muy simple, pero, a ver, le pondría un título. Se terminó la luna de miel. Ese título. Sabés, claro, que un poco, viste, desde el punto de vista del análisis político, el primer año, con todos los gobiernos nuevos, ¿no es cierto?, que no se suceden a sí mismos, bueno, la sociedad es tolerante, paciente, como dije, chico, tiene buena onda, quiere que al gobierno le vaya bien, le da crédito, ¿no es cierto? Y este periodo normalmente siempre hay excepciones, pero dura un año, o un poco menos de un año, un poco más de un año. Cuando se pasa este periodo, que podemos llamar luna de miel, el argumento de la herencia recibida pierde efecto, pierde eficacia. Es un argumento que lo utilizan todos los gobiernos, ¿viste? Lo utiliza Trump respecto a Obama. Pierde efecto, ya los problemas son del que está. Y en tercer lugar, yo no soy economista, pero te diría que el primer año al gobierno no le fue bien en economía. Claro, 42% de inflación. Y el INDEC dice 2.4 caía el PBI. Ayer conocimos, un informe de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno, sobre la caída del consumo. Entonces, el primer año al gobierno no le fue. Cuando vos te das estas tres cuestiones en conjunto, y si termina la luna de miel, consecuencia, la herencia recibida ya no tiene el mismo efecto como argumento político, y además el primer año en economía no te fue bien, bueno, la sociedad cambia. Reclama más, está más ansiosa, ¿no es cierto?, más impaciente, lo ve al gobierno más críticamente. Casi yo diría que este es un proceso en alguna medida inevitable si se te dan estas circunstancias. La cuestión acá es que la situación ha cambiado, la sociedad ha cambiado, y esto me parece que es el gran desafío del gobierno, entender que lo que pudo haber sido eficaz en el primer semestre ya no funciona, porque la situación es distinta, la sociedad es distinta. Lo primero que yo creo que tiene que revisar... El primer año se sacaron leyes, esas cosas que ahora no va a ser tan fácil, parece. Bueno, pero yo te diría, para mí, lo primero que el gobierno tiene que, me parece a mí, ¿no?, que revisar es esa idea que las redes sociales valen más como instrumento de acción política que la calle o la realidad, ¿no es cierto? Es cierto. Ese argumento, bueno, a ver, ¿qué importan 100.000 personas en la calle si tenemos 9 millones de seguidores en Facebook? Exacto. Bueno, ese tipo de argumento, yo creo que el gobierno lo tiene que revisar, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo, me parece, ¿no es cierto?, en estos días es, cada situación tiene su génesis particular, pero lo que estamos viendo es expresiones de reclamo social o de conflicto social que se van coincidiendo y que van aumentando, y que me parece que el gobierno nos enfrenta como si no hubiera cambiado ¿no es cierto?, la situación. La situación de... Claro. O la finalización de la luna de miel, diremos. Uno puede decir, ¿qué importa la calle? Mirá, la calle importa. Sí, fíjate que a Trump, las movilizaciones en las grandes ciudades de Estados Unidos contra Trump tuvieron un efecto político. Y hace 3 semanas que Trump ha empezado a movilizar sus partidarios, por más que es un eximio en el uso del Twitter, él se da cuenta que no. La política requiere de esto. Y esto me parece que el gobierno tiene una visión casi como que las redes sociales sustituyen otros ámbitos de la acción y la manifestación, de la política. Del contacto con la gente. Entonces, yo no puedo subestimar si yo tengo un paro docente el 6-7 de marzo. Salvo en 2 provincias que comenzaron las clases, San Luis y Santiago del Estero. 6-7 de marzo. No tengo, digamos, no puedo subestimar una movilización de la CGT que ha sido realmente muy importante y que ha tenido el apoyo de todos los sectores políticos opositores. Yo te diría que ahora viene un paro, ni una más ni una menos, por la violencia de género, que la dinámica de la política le va a dar sesgo opositor, porque adhieren organismos de derechos humanos, la CGT, movimientos sociales, ¿no es cierto?, es el kirchnerismo y todo esto. Si a esto le agregás que el 13 de marzo, tenés la marcha de los movimientos sociales, que adhiere la CGT reclamando la reglamentación de la ley de emergencia social, que está demorada. El 24 de marzo tenés la movilización
de derechos humanos, Sí. ¿no es cierto?, de los partidos de izquierda, del kirchnerismo, por el aniversario del golpe militar. Esto también va a tener un sesgo, viste, opositor. Y está en el aire, o no tan en el aire, la posibilidad de un paro general de la CGT. Hacia fines de vos, si uno observa todo esto junto en el mes de marzo, bueno, ¿qué es lo que sucede? Mirá, ¿Una inflación de cuánto? ¿Febrero 2 y pico? yo no sé, bueno, entonces yo creo que la situación ha cambiado, la sociedad ha cambiado y esto es lo que el gobierno tiene que revisar. También el gobierno tiene que revisar, yo te diría, la idea de la importancia de la foto. Bueno, vos hablás de la foto, sí. Porque vos fíjate que el presidente aparece en Jujuy inaugurando el año electivo en una provincia que ha dado 51% de aumento a los docentes. 51%. De aumento a los docentes. Exacto. Hay un aumento del 10, pero todos los suplementos que los han subido y es 51. Mirá, esto, viste, no, es una incoherencia fuerte. Por Claro. la foto en la que habló Con Mabaca. respecto al resto del país. Acá no, porque vos estás diciendo, le estás dando un argumento a los dirigentes docentes parlamentarios. Y segundo, a tus propios funcionarios, tus propios gobernadores que están peleando por la inflación esperada, los estás debilitando también. Entonces, este sobredimensionamiento de la foto como medio de acción política y las redes sociales, me parece que es algo que el gobierno en esta etapa lo tiene que revisar. Querido Rosendo, yo digo que gran parte del gasto público a veces lo ocasiona la política, aunque no se practique mucho la política en la acción de gobierno, ¿no? Sí, yo creo que es así, ¿no es cierto? Yo creo que es así. Pero esto, sí. Con partidos con serios problemas, porque todos tienen, se pueden fortalecer. ¿Vos crees que se va a llevar a cabo que Lustó será candidato? A ver, Que Randazzo competirá con Cristina en el justicialismo. yo creo que, viste, el distrito que define la elección es la provincia de Buenos Aires. Es una elección de medio mandato. Ganar o perder la provincia de Buenos Aires es lo que te define el efecto ganador, ¿no es cierto? En este tema. Y cuidado que acá no hay segunda vuelta, o sea que se gana por un voto, ¿Y ¿no? Lilita será candidata a senadora? Pero a ver, no lo sabemos. Yo creo que, sí, digamos, las tres fuerzas políticas que compiten en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos, el justicialismo y ya vemos el acuerdo, coalición entre Massa y Stolbizer. Bueno, ninguno tiene definido los candidatos. Recordemos que para definir las listas hay que presentarle el 23 de junio, o sea que todavía falta bastante tiempo. Yo creo que vos tenés un panorama donde nadie tiene claramente definido los candidatos. Si uno empieza por el oficialismo, bueno, yo creo que que el presidente Macri difundió una foto con su primo el viernes de la semana pasada. Exactamente. Y eso en alguna medida era en la política de comunicación de la foto una señal política. Claro. Pero al mismo día Elisa Carrió lo ataca, ¿no es cierto?, a Jorge Macri. Entonces, y me parece que está claro que el presidente no quiere primarias. No quiere primaria dentro de Cambiemos. Puedo decir la de agosto, las PASO. Claro, no quiere que haya competencia. Él no quiere que haya. Quiere un acuerdo político para... Entonces veremos cómo se articula este tema en la provincia de Buenos Aires. El peronismo, que acá es decisivo. Bueno, a ver, yo creo que Cristina va a ser candidata, si puede. Claro, hablan de que puede competir con ella Randazzo, ¿no? Bueno, a mí me parece que en los últimos días hay señales que dentro del peronismo va a haber una alternativa para enfrentarla a ella. Entonces, ahora esto, unas pasos competitivas dentro del peronismo, cuidado, le puede permitir al peronismo ocupar un espacio político importante si no hay competencia en los otros espacios. Bueno, y Massa ha dicho que en marzo va a definir si es candidato. En marzo él va a definir si es candidato a senador, a diputado y también... O si es candidato. Y Stolbizer. Bueno, está bien, pero eso es muy importante porque yo creo que si Massa no es candidato, conjetura, no sé si Stolbizer acepta ser número 2 de otro candidato que no sea Massa. Claro. No lo sé. Y hay algunas versiones que también algunos otros partidos se van a presentar ahí, una conjunción. Yo creo que sí. De fuerza, Partido Federal, Partido Pero en la provincia de Buenos Aires, viste, me parece... autonomista incluso. Bueno, en provincia de Buenos Aires. Pero me parece que este es el juego. También asumiendo que los partidos políticos, viste que hay un término que hoy se usa mucho en el periodismo, que son los espacios políticos. Los espacios políticos. Es como que el partido ya no es tal y el espacio, que es diferente porque al partido vos asumís una militancia. El espacio es como que entrás y salís al espacio. No es el mismo grado de compromiso el partido que
¿no es cierto?, que el espacio, como se considera en este, ¿no es cierto?, en este momento. Bueno, ¿crees que también en general así los partidos, con las cosas internas que existen, no digo que no haya existido en otra época, pero que la gente se cansó un poco de las palabras y la falta de concreciones a esas palabras? Sí, pero esto es un fenómeno mundial. Y por eso digo. La crisis de las estructuras políticas Yo no tradicionales dije es un que no. fenómeno global en Sí, sí. Occidente. Ahora veo que en Francia, por ejemplo, se va a presentar al final el conservador Fillon. Está bien, pero vos lo encontrás en todos lados, empezando por Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro. Y te surgen expresiones nuevas, como el UKIP ¿no es cierto?, en el Reino Unido. Es decir, Sí. hay una crisis de la política tradicional que es muy fuerte en Occidente, ¿no es cierto? Efectivamente. Y vos lo ves hoy, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. No solamente Trump arrasa la estructura republicana. ¿Qué pasa en el Partido Demócrata? Que por ahí un actor o un empresario asumen más el rol de opositores que la propia estructura política del Partido Demócrata, ¿no es cierto? Entonces estamos con una situación, viste, yo creo, de crisis de las estructuras políticas tradicionales, ¿no es cierto? Y bueno, en el cual la Argentina no es un país ajeno, pero quizás no es el país donde esté más crítica esta crisis de la política o los partidos políticos tradicionales. Ahora, tenemos 10 minutos, Rosendo. Sí. ¿Por qué no planteamos? Bueno, tenemos en junio la presentación de listas, finaliza. Yo te diría, el 13... Tenemos en agosto las PASO. Yo agregaría las alianzas. Ah, bueno. Porque las alianzas claro, del 13 de junio te van claro, a dejar clarificado lo que podemos llamar los espacios o las opciones. Exactamente. El 23 y después las listas. La lista. 13 de agosto las PASO y 22 de Y octubre 20 las elecciones. Con además Con dos provincias que eligen gobernadores, que son Corrientes y Santiago del Estero. Sí, pero provincias que adelantan la elección. Por ejemplo, Ah, La sí. Rioja, que no elige gobernador, ya puso fecha, adelanta la elección a julio. Y creo que Corrientes elige intendente y legisladores provinciales en junio, me dice. Por eso, exactamente. ¿No es cierto? Entonces, esto todavía hay que ver qué es lo que hacen algunas provincias. Otras, por ley, como Buenos Aires, la tienen unida a la elección nacional. Y lo que te quiero decir con esto también, añadiendo un poco a la cuestión, es que lamentablemente lo escuché a Frigerio el otro día, que iban a intentar la reforma, pero no se hizo la reforma política. Es decir, con lo cual la gente va a tener que ir a votar varias veces de nuevo, que es lo que se quería evitar de alguna manera, unificar el calendario electoral. Sí, yo creo que eso es así, pero esto también depende de decisiones provinciales. Pero por eso No te digo, ahí no a solamente veces la decisiones provincia se nacionales. buscando, vaya la redundancia. En las provincias a veces se intenta cambiar la fecha para obtener algún beneficio personal. Y a veces en la O estrategia electoral nacional partidario. y a veces en la estrategia nacional se induce a algunos distritos a adelantarlo para que algunas victorias creen un clima electoral previo psicológicamente, claro. el efecto psicológico. Ahora, vos dijiste al comienzo una frase: se terminó la luna de miel. Y mirá, yo creo ¿Cómo que crees que va a seguir todo esto? Mirá, En el Parlamento, el tema judicial y el tema político, netamente. Bueno, a ver, el tema, yo te diría, a mí me parece que, agreguemos el tema del conflicto social, me parece que va a ser difícil que baje el conflicto social, me parece. Viste, acá el gobierno va a tener un año en materia de conflicto social muy diferente al primero. La política. Yo, si hubiera sido el presidente, hubiera empezado el discurso el 1 de marzo de apertura a sesiones extraordinarias con la idea: el año pasado los convoqué al arte del acuerdo. ¿Qué fue la idea política central de Macri? El diálogo, el acuerdo, el entendimiento, del acuerdo, ¿no? Los convoqué al arte del acuerdo. En función de ese arte del acuerdo se aprobaron 84 leyes. Claro. Acordadas entre oficialismo y oposición, porque los números del Con Congreso minoría hacen imprescindible del esto. partido oficial. Lo convoco a renovar esto, ¿no es cierto? Pues fíjate que el presidente no reparó en este tema. No hizo una referencia a esto, que quizás sea en su primer año su mayor éxito político. Un gobierno que tiene solo 15 de 72 senadores. Y aprobó 84 proyectos de leyes. ¿No? Y 91 de 257 diputados, haber logrado avanzar en una agenda parlamentaria notable, importante. Esto yo diría que es el éxito político del primer año. Sí. Ahora, no se hizo referencia a esto. No sé, viste, decir, quizás el discurso fue en esta... Bueno, esto seguirá, pero va a costar más. Yo no, viste, no es que no, va a costar más. Un año electoral, esto, viste, políticamente le va a costar más, ¿no es cierto?,
viste, al gobierno, me parece, ¿no es cierto? Es decir, siendo la negociación la clave de la gobernabilidad en este momento. Ya, pero como vos decís, el enfrentamiento se va a ir incrementando aparentemente. Y acercándose a la Pero esta elección. movilización, el paro del que vos hablabas, todo Bueno, esto... esto va a pasar, y yo creo que es medio inevitable en alguna medida esto. El punto es que la idea de que el Congreso este año no va a trabajar no puede ser una idea. El Congreso tiene que trabajar. Tiene que trabajar. ¿Viste? Esto no, la idea de que no Eso va, que en época de elecciones no trabaja el Congreso, ¿viste? No vamos a tiene mandar, que desterrarse es decir, definitivamente. yo creo que esto tiene que porque de ahí derivan las crisis después de los sistemas políticos. Claro, Y la claro. crisis de los partidos y la dirigencia, ¿no es cierto? Y todo eso. Habrá que acordar alguna agenda parlamentaria básica. Bueno, pero esta idea, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno ha quedado un poco, en mi opinión, enredado en esta idea de la polarización, que vamos a polarizar con el kirchnerismo, que vamos a polarizar con Cristina, y esto un poco me parece que le ha hecho dejar en segundo plano la idea del arte del acuerdo, que es la idea, para mí, más valiosa que ha tenido el gobierno políticamente el primer año. Y lo otro, el hecho de que se habló que los CEO, qué sé yo, bueno, ellos sirven para las empresas, pero no para la política, ¿no? Y bueno, mirá, todo esto es otra discusión. El otro día Carrió lo planteó, dijo, hay que terminar con el gobierno de los CEO, con esa franqueza que ella tiene. Yo creo que esa idea, ¿viste?, de una hiperconcentración de decisiones en la jefatura de gabinete, el gobierno la tiene que revisar. Primero, los ministros han quedado casi sin competencias. Son 22 ministros, 23. Claro, pero ¿sabe que un secretario de jefatura de gabinete tiene 11 y otro tiene 11? Claro. Bueno, entonces ha quedado un embudo en la toma de decisiones que hasta uno podría discutir la constitucionalidad de ese sistema, porque la Constitución es muy clara y los ministros forman parte del Poder Ejecutivo. Por eso los decretos del presidente no valen si los ministros los referendan. Claro, entonces yo no sé, este sistema armado de esta manera es... Pero bueno, a mí me parece que esto sería otra cuestión que yo creo que el gobierno debería revisar, porque no sé si esto le está siendo eficaz en la toma de decisiones. Pero bueno, yo que también creo y entiendo, ¿no? El presidente dice, así me fue bien en Boca, así me fue bien en la ciudad, así me fue bien en la elección. Y entonces no veo demasiada disposición para el cambio. Después tenés una cuestión que es fundamental, el tema de que la gente pretende ese diálogo al que se hace mención permanentemente, que se concrete en la realidad. Ahora hay cambios de funcionarios en organismos como, bueno, el Banco Nación y en otros lugares, a veces por pedido de alguno de los partidos que integran Cambiemos, pero habría que ver cómo queda eso en definitiva. Mira, a ver, yo creo que dentro del priorizar los intereses generales por sobre los intereses partidarios. Yo creo que, dentro del oficialismo hay una voz que viene del PRO, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, Sí. que va dando una visión un poco diferente, ¿no es cierto?, en esto, ¿no? Hace unos meses que ya marcó. Claro, pero vos fíjate que hace pocos días él dijo, se acabó la etapa del marketing electoral. Efectivamente. Ahora hacen falta estadistas, no candidatos. Exacto. Una frase categórica. Fuerte, con un significado político me parece importante, dicho por el presidente de la Cámara de Diputados, que acaba de ser reelecto presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y en qué forma? Casi por unanimidad, ¿no? Bueno, pero entonces lo que yo creo que acá también se te está dando, hay, viste, un debate a lo mejor, no sé si llega a ser debate en la discusión, pero hay posiciones diferentes que se van dando dentro del oficialismo. No lo veo que por ahora ese tipo de argumentación o de pensamiento vaya a ser escuchado, pero sí que está, ¿no es cierto?, está presente. Como también vos tuviste la gobernadora Vidal, sí, que hace un mes dijo algo, puso una alerta, dijo, bueno, si perdemos la elección no es tan grave, puede no afectar la gobernabilidad. Ahora, esa alerta dijo, guarda que podemos perder la elección. Entonces, no es la estrategia de Macri, ella no lo volvió a repetir, vamos a ganar la elección, nos van a votar. Pero ella puso una alerta diciendo, cuidado, esta no es una elección que ya esté ganada en la provincia de Buenos Aires. Claro, como diciendo, podemos perder. Claro, esto hay que disputarlo, ¿no es cierto?, si no trabajamos. Entonces también, viste, yo creo que hay voces dentro del oficialismo que van marcando líneas políticas o visiones políticas diferentes. Pero me parece que por ahora no llegan a la Casa Rosada. Nos quedan 2 minutos. Sí.
Te dejo para que vos des tu opinión, tu análisis final. Yo sí te el dije, tema educativo con el que vamos a hablar el próximo jueves con el doctor Alieto Guadañi también tiene una gran significación. Creo que el otro día cuando estuvimos conversando lo cerramos. Hace falta pensar en el largo plazo. Exacto. Somos un país que está girando en el corto plazo, están pasando muchas cosas. Casi en el día que vivimos nomás. Muchas cosas en el mundo y la Argentina tiene muchas oportunidades, ¿no es cierto? Es decir, entonces me parece que nos hace falta pensar un poco del más allá. México nos ha propuesto un tratado de libre comercio ya en agosto. Claro. No estamos avanzando. Y en inversiones tampoco. Hemos firmado con Chile la negociación de un tratado de libre comercio que no la hemos comenzado, lo hemos firmado en diciembre. Y así hay una cantidad de oportunidades que el país tiene, ¿no es cierto? Me parece que a nosotros nos falta, y esto por responsabilidad del gobierno, de la política, pero también de los intelectuales, los científicos, los medios. Sí, todos tenemos que toda ver la un dirigencia, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para pensar en el largo plazo, porque muchas cosas pasan en el mundo y a lo mejor estamos perdiendo oportunidades. Ahora, vos creés, nos queda el último minuto, Sí. sin descuento, Sí. ¿cómo cerrarías tu participación en este programa? Mirá, yo creo que este es el tema. En la medida en que nosotros logremos restablecer una agenda a largo plazo, va a ser más fácil el manejo del corto. Es decir, va a ser más fácil. En la medida que podamos, ¿no es cierto?, establecer metas comunes, entonces las diferencias y los conflictos del presente se van a hacer más manejables. La unidad dentro de la diversidad, Claro, diremos. yo digo, vos fíjate como algo positivo. El otro día estaba en primera plana en enero de un diario importante. Dijo, estamos negociando la exportación de un reactor nuclear a Holanda. Mirá aquí. Bueno, en fin, yo creo que hay una serie de cosas que nosotros tenemos que ser conscientes y aprovechar, ¿no es cierto? Darle el valor que tienen verdaderamente. Y entonces, viste, la visión de largo plazo nos va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a la acción del presente, ¿no? Y esto me parece que es una gran tarea, no solo del gobierno, ni tampoco solo de la política. Y si de todos. Exactamente. Los intelectuales, los periodistas. Totalmente. Los científicos, etc. Rosendo, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos por invitarme. Muy, muy amable. No, gracias por invitarme. Y seguimos hablando fuera de este programa. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría, tratemos de vivir sin fantasía, pidamos por favor que estoy al día. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla.
Al comienzo dijo mi amigo Rosendo Fraga, se terminó la luna de miel. Y yo digo ahora que quedan 5 meses para las elecciones. Por supuesto que hay distintas etapas. Tenemos junio, por el tema de las listas, etc. Tenemos las PASO en agosto y tenemos las elecciones en octubre. Creo que en estos 5 meses la dirigencia en general, los políticos y en general los argentinos, tenemos que pensar cómo podemos mejorar la imagen que tenemos los políticos, los partidos, cómo podemos pensar en los intelectuales, como dijo Rosendo, en el mediano y largo plazo, en los temas que hacen a las cuestiones que preocupan a la gente, el tema social, el tema educativo, el tema sobre lo que vamos a hablar el próximo jueves con el doctor Alieto Guadañi, sobre el tema educativo. Hubo paro salvo en 2 provincias, San Luis y San Juan, o Santiago del Estero, perdón. Entonces creo que nuestra obligación como dirigentes, como argentinos en definitiva, es tratar de buscar que las cosas se vayan concretando. Evitar eso de la polarización, de la confrontación, y pensemos en que entre todos tenemos que buscar un mayor entendimiento, mayores coincidencias, buscando el bienestar de los argentinos, que es nuestra obligación y nuestro compromiso. Con transparencia, con honestidad. La corrupción ha pasado a ocupar un lugar fundamental en las encuestas. La educación, la seguridad, todas estas cuestiones que preocupan enormemente a la gente. Entonces creo que antes que pensar en los beneficios personales o individuales, tenemos que pensar en el bienestar general. Tenemos que pensar en los 40 y tantos millones de argentinos. Tenemos que pensar cómo llevamos el pueblo, cómo lleva o elige a sus mandatarios para que sirvan trabajando, estudiando, con honestidad y con patriotismo, para cumplir ese mandato que les da el pueblo con el voto que emiten las urnas. Creo que ese es nuestro compromiso y nuestra obligación. Asumámoslo en plenitud, porque creo que de esta manera estaríamos cumpliendo con nuestro deber y recuperando el prestigio de todos. Lo dijo Rosendo, no solamente de los políticos, sino también de los intelectuales, de los periodistas, de todos aquellos que tienen que ver con la cosa en general y sobre todo cuidando los fondos públicos para los que aporta la gente y administrándolos de la mejor manera posible. Y primando la libertad en general, porque creo que esa es nuestra obligación y nuestro compromiso. Hasta el próximo programa del jueves con el doctor Alieto Guadañi. Muchísimas gracias.